Ayer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez emitió una comunicación informando que un tribunal colegiado reconoció el incumplimiento del ejército mexicano en la entrega de archivos de la Guerra Sucia y abre paso a una comisión imparcial para garantizar su debida transferencia. Es una decisión muy importante esta, muy importante en términos judiciales, en una decisión de gran relevancia, dice el Centro PRO, para el derecho a la verdad y las víctimas de la contrainsurgencia. El Poder Judicial de la Federación reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido omisa en sus obligaciones derivadas del acuerdo presidencial de 2019 que ordenó entregar y transparentar los archivos relacionados con las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el periodo 1965-1990. Ante la complejidad para dar cumplimiento con este fallo, la mayoría reconoció la necesidad de crear una comisión de transparencia de archivos imparcial con integrantes del Archivo General de la Nación para la debida catalogación, conservación y clasificación y transferencia de los archivos. Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida desde 1978, promovió este juicio de amparo ante el ocultamiento, alteración y otros obstáculos identificados por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en su informe Las formas del silencio. Alicia de los Ríos Merino ha sido una figura central en esta batalla por la verdad, por la memoria, por la justicia y desde luego por la búsqueda de personas desaparecidas como su madre, que lleva el mismo nombre que ella. Alicia de los Ríos Merino, gracias Alicia por estar aquí. Te aprecio mucho que podamos tener este enlace para hablar de esta importante resolución judicial de la que nos informa el Centro PRO, que ha estado contigo a lo largo de estos años. Bienvenida al programa y buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Pues es una resolución judicial sumamente trascendente. ¿Cómo la estás entendiendo? Y cuéntanos de dónde viene el proceso, cómo fue el proceso para llegar aquí. Sí, mira, es de largo aliento el proceso, ¿no? Nosotros ya vivimos una primera transferencia de documentos policíacos que fue que tú te acuerdas cuando la recomendación del 2001 de la CNDH que propicia un decreto presidencial de Vicente Fox para que haya una transferencia de los archivos del CISEN, pero que en realidad eran de la Dirección Federal de Seguridad. Muchos años después, bueno, nosotros empezamos, el Comité de Madres de Chihuahua empezó desde el 2002 la consulta de todos esos. Justo el domingo pasado estuvo Sergio Aguayo en la obra que tenemos ahí en el Helénico y recordábamos frente al público que él fue el primero justamente que ve la fotografía de mi madre, de Alicia, detenida en el campo militar número 1 en enero de 1978. Entonces, bueno, nos familiarizamos con ese tipo de expedientes. Sabíamos que también había habido una transferencia mínima del ejército mexicano entonces en el 2002 y cuando llega, voy a hacer un salto en el tiempo, muchos sobrevivientes, familiares, historiadores estuvimos insistiendo en que se estaban reservando muchos documentos en el Archivo General de la Nación y que otros no los había entregado el CISEN y la Sedena, ¿no? Fue entonces que el presidente Andrés Manuel López Obrador saca este decreto, ¿no?, presidencial del 2019, donde dice que todas las dependencias federales, sea la que sea, tiene que entregar los archivos que contengan o registren violaciones graves de derechos humanos al Archivo General de la Nación. Este decreto, Carmen, muy importante, lo desacataron tanto el CISEN como la Sedena para el 2019, ¿no? Fue entonces cuando entró en labores, en funciones, la Comisión de la Verdad y como un mecanismo de los 5 que integraban esta Comisión de la Verdad, el mecanismo de esclarecimiento histórico.
son ellos quienes reportan, si tú te acuerdas, las familias y los sobrevivientes junto con la Comisión de la Verdad entramos por primera vez al campo militar el 22 de junio del 2022, cuando se da este desencuentro con el entonces secretario Luis Crescencio, ¿no? Y ese era el día en que se inauguraba la colaboración con Sedena de la Comisión de la Verdad. Hago todo este recuento para que se vea que son muchos años documentándose las faltas graves de desacato, de no proporcionar los documentos. Cuando nosotros nos damos cuenta de la gravedad es cuando el mecanismo de esclarecimiento histórico da a conocer el informe donde dice que no solamente las faltantes de los documentos de Sedena no les permiten ver la mayoría de ellos al grupo de investigadores del MEC que estaba en el Archivo Histórico Militar. Y entonces yo junto con Artículo 19 y el Centro PRO nos damos a la tarea de pedir la protección federal para que sean ellas quienes le ordenen a Sedena que subsane todas estas desacatos, obstáculos, ¿no?, que ha impuesto. En el 2023 es cuando yo me amparo, Carmen, y me amparo no solamente ante Sedena, sino también ante el CISEN. Ahí es interesante decir que el CISEN, unos meses antes, o lo que era el CISEN, pues, ¿no?, el CNI, ellos regresan al archivo casi 300,000 fojas que no habían entregado o que se habían llevado incluso del Archivo General después del 2002, ¿no? Entonces, el amparo espejo frente al CISEN, al CNI, sí surte efecto, pero la Sedena es quien se ha negado de manera reiterativa a cumplir esta obligación que está contenida tanto en el decreto como en la Ley General de Archivos, y es así que me amparo. El amparo me lo niegan en primera instancia y es cuando nosotros llegamos a este tribunal colegiado que ha votado el jueves, pues, brindarme el amparo frente a la justicia. Sumamente importante, tal como lo escribe y lo comunica el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es una resolución histórica, así hay que verla, una resolución histórica. El Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido, como dices, omisa en su obligación de transparentar y de entregar los expedientes militares de la llamada Guerra Sucia, y ha reconocido que para dar debido cumplimiento a esta obligación se requiere la creación de una comisión imparcial de transparencia de archivos. En términos judiciales y en términos prácticos, Alicia de los Ríos, ¿cómo se va a conformar esta comisión, que va a ser muy importante? ¿Quién la va a conformar? ¿Se determina exactamente desde la sentencia histórica cómo se va a conformar y quién debe conformarla? Mira, la cancha está en el Archivo General de la Nación, ¿no?, que es es el órgano por excelencia, que es el encargado de los archivos de todo tipo, incluso estos excepcionales que contienen violaciones graves de derechos humanos. Entonces, a toda sentencia le corresponde una medida, ¿no? Y en este caso, pues el proceso deberá de ser dirigido por el Archivo General de la Nación. Quiero decirte, Carmen, que no es nuevo en este tema. Ya el Archivo General de la Nación ya debió hacer las primeras diligencias justo cuando estaba la Comisión de la Verdad en funciones. Ya ellos, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad, le entregó el instrumento que se hizo por parte del equipo de investigadores que entraron al Archivo Histórico Militar. Ellos ya tenían conocimiento de esta negativa reiterada. También ya había habido unos acercamientos entre funcionarios del Archivo General de la Nación con la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedena para, en este caso, pues comentar
estos irregularidades que vieron los investigadores. Entonces tampoco es un tema nuevo, no es un tema que los agarre, digamos, de sorpresa, Carmen. Ya esto ya se había estado intentando pues dialogar en determinada forma. Ya el archivo tiene ese instrumento que entregó desde el 2022-23 el ME. Entonces ahora le corresponde a este órgano, pues te decía, no nada más ejercer la sentencia, ¿no? Implementarla, sino es algo, fíjate, nosotros en realidad lo que pedíamos en el amparo es que cumpla la ley. La Ley General de Archivos no tiene, fue una defensa que ejerció el Centro PRO, y artículo 19 es sumamente técnica, Carmen. Los alegatos son técnicos, se está pidiendo que cumpla la ley de la Ley General de Archivos. Tal cual. Y el decreto presidencial del 2019. Ahora sí, que cumpla la ley, pero que cree una comisión específica en esta materia. Así que sí se cree algo específico, que es esta comisión que tendrá que ser imparcial, de transparencia en archivos, para que entonces se pueda cumplir todo. Sí, mira, una de las magistradas, Ana María Ibarra, fue muy clara. Dijo, entendemos la gravedad del asunto, o sea, entendemos que no es un asunto administrativo ordinario. Claro. Sabemos de la trascendencia histórica de estos casos, que son la contrainsurgencia de 1965 a 1990, y en ese sentido es cuando se llama como una comisión especial. El Archivo General de la Nación, en este caso, Carmen, tendría que hacer la convocatoria a distintos especialistas y académicos que demuestren la expertise en este tipo de archivos, ¿no? En este tipo de acervos, y entonces se tienen que conjuntar tanto especialistas en el ramo de la archivística, que esos evidentemente los tiene el Archivo General de la Nación, como en la materia de la perspectiva de derechos humanos, en este sentido de violaciones graves, para que se determine. Te doy un caso que fue como muy sentido y que nosotros lo enunciamos, por supuesto, en el amparo. Investigadores del mecanismo de esclarecimiento histórico ven en los anaqueles del archivo histórico una carpeta o un expediente donde se dice Víctor Pineda Enestrosa. Tú tienes referencia a este caso, un líder juchiteco, un profesor juchiteco dirigente de la COSEI, que desaparece el 11 de julio de 1978. Cuando ellos piden revisar esa carpeta, los encargados del archivo les dicen, no se puede porque está fechado en el 2000. Es de orden público, todo el mundo sabe que Víctor desaparece en 1978, pero mágicamente su expediente estaba fechado en el 2000, entonces no se pudo consultar. Todos estos tipos técnicos, el Archivo General tiene personal especializado para que esta comisión, que es una comisión, es un grupo especializado que insisto, viene en la Ley General de Archivos contemplado, para que esta gente pueda decir, técnicamente es un asunto del 78, aunque esté fechado en el 2026, y corresponde a violencias graves del pasado que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República. Eso sería esta comisión, Carmen. Muy importante, muy importante. Y bueno, ya que mencionaste a una de las magistradas, hay que subrayar la importancia del trabajo de estas magistradas, porque la votación fue en mayoría de 2. La magistrada Sandra Janet Hernández Chávez y la magistrada Ana María Ibarra Holguín fueron las que concedieron el amparo de la justicia a ti, a Alicia de los Ríos Merino, sí, quien pues ha dado una batalla tan importante. Tú pues has contribuido de forma muy importante al conjunto de tareas y de logros como este, pues buscando a tu propia madre. Ya sé que hemos platicado varias veces y te lo aprecio siempre muchísimo, pero creo que es relevante hoy como nunca, que Alicia de los Ríos Merino nos cuente
¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? Porque es una mejor mujer desaparecida. Tenemos que exigir su aparición con vida. Y la pregunta es, ¿qué pasó con ella? ¿Qué es lo que se sabe? Claro, claro, muchas gracias, Carmen. Y te sigo esperando en el teatro, ¿eh? Oye, ahorita hablamos de la obra, ¿eh? Ahorita vamos a la obra porque es muy importante. Pero primero cuéntame esto y Sí, después me cuentas de la obra. En el sí, Helénico. sí, sí, en el Helénico, ahí en la gruta te sigo esperando ahí. Voy a ir. Alicia es una joven de 25 años que desaparece en enero, el 5 de enero de 1978. Ella era una joven estudiante del Tecnológico de Chihuahua que evidentemente es alcanzada por estas urgencias, ¿no? Que se le presentan a muchas generaciones juveniles de los 60s y 70s. Ella se integra a la Liga Comunista 23 de septiembre, tiene 5 años de militancia clandestina en esta organización comunista, evidentemente ilegal, ¿no? En términos de un Estado de Derecho. Y ella es desaparecida el 5 de enero, te decía, del 78, y desde entonces es interesante porque es uno de los casos que tiene más como pistas, porque ella desde el primer momento llama a la casa familiar donde yo ya vivía. Cuando yo nazco en el 77, ella llama a mis abuelos maternos y les pide que me adopten. Yo me crío con la familia de ella, eh, legalmente soy hermana de mi madre, ¿no? Son muchos casos que se repiten de manera similar en infancias de la contrainsurgencia porque son abuelas, abuelos o tíos quienes nos registran como hijas, entonces regularmente crecemos como hermanas o hermanos de nuestros padres. Y bueno, ella llama desde el primer momento en que es detenida y se le va siguiendo la pista a Alicia. Hay muchos testimonios. Está el testimonio de 3 testigos de la contrainsurgencia que hoy continúan sus casos, ¿no? Frente a la FGR, Ramón Galaví, Cirilo Cota y Juan Manuel Hernández. Con ellos está mi madre entre enero y abril. Luego en abril de 1978 en unas instalaciones que justamente ya reconocimos, Carmen, en el campo militar número 1, ahorita que hacías alusión a las 2 magistradas, a las cuales agradezco profundamente esta sentencia. Ya otro juez federal al que también le agradeceré por toda mi vida, él nos permite entrar, le ordena a la Fiscalía General de la República entrar tanto al campo militar número 1 y a la base aérea militar número 7. Estas 2 instalaciones se abrieron en el 2024 por un amparo que presentamos igualmente el Centro PRO y una servidora. Y al entrar estos 3 sobrevivientes, ya nos dieron como todas las indicaciones dónde eran las instalaciones en donde estuvieron, ¿no? Con mi madre. Luego, tú te acuerdas del Guaymas de Mario Álvaro Cartagena López, ¿Cómo que no? él la ve en abril de 1978 también en las instalaciones del campo militar número 1. Y finalmente hay el testimonio de Alfredo Medina Vizcaíno, un joven de Juárez, que cuando fue detenido estuvo junto a mi madre, tanto en el campo militar número 1 como cuando fueron trasladados a pie de la cuesta. Alfredo logra sobrevivir de esa desaparición y es el último lugar donde se ve a Alicia, en la base aérea militar número 7. Entonces justo nosotros, atendiendo a una metodología de investigación, entramos a hacer inspecciones oculares con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda y un grupo de peritos independientes que nos asisten tanto a Tita Radilla como a una servidora. Ellos son de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Las indagatorias van avanzadas en términos estructurales de los lugares de detención, desaparición, pero a nosotros siempre se nos quedó grabado, Carmen, una frase que dijo Juan Manuel Hernández Heras dentro
de una instalación militar. Cuando le preguntaron si lo reconocía, estamos hablando de la primera semana que estuvimos en el campo militar en septiembre del 2024, Juan Manuel, con los ojos llenos de lágrimas, les dijo: están jugando con nosotros a la gallinita ciega. Nosotros siempre estuvimos vendados, los 7 meses que estuvimos en el campo militar estuvimos vendados, y si alguien sabe dónde estuvimos, son ustedes, dirigiéndose a los militares que acompañaban la diligencia. Decían: díganos dónde estuvimos, ustedes tienen los documentos, ¿no? Desde entonces nos hemos propuesto llegar a esos documentos justamente para esclarecer lo que les sucedió. Muy, muy, muy importante lo que nos estás contando, Alicia de los Ríos Merino. Te agradezco muchísimo que estés aquí, pues para hablar de la raíz de todo esto, de dónde viene todo esto, para dotar de importancia, para subrayar la importancia que tiene esta resolución de este tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que resolvió el pasado 6 de agosto este amparo, pues a favor tuyo, este amparo a favor de la justicia, a favor de la verdad, a favor de la historia de México y de la memoria en general. Estamos hablando de una resolución muy relevante, por eso hay que subrayar pues el papel tan trascendente que la justicia tiene, como lo mencionaste tú, en el caso de un juez que les permitió, que dio la orden, finalmente la orden judicial de que pudieran entrar y pudiera suceder esto, es muy importante. Tan relevante es como lo que han hecho las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Holguín, que concedieron este amparo de la justicia a Alicia de los Ríos, que bueno, pues nos has narrado con mucha puntualidad. Así que te aprecio mucho que nos cuentes, Alicia. Se abre una nueva posibilidad grande para que los documentos, la información que el ejército tiene respecto a ese periodo de la llamada Guerra Sucia, pues se ponga a disposición de los ojos del país, de los ojos de los hombres y mujeres que han dado batallas tan importantes como la tuya. Y pues te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo, y no me despido sin decir que efectivamente hay otra herramienta tan poderosa que es el teatro. Y que el teatro tiene hoy en el Helénico, que es este maravilloso lugar del Centro Cultural Helénico, una obra que se llama Vuelos Nocturnos sobre un mar sin fondo. Déjame invitar al público, porque además el teatro es una tarea tan relevante y cuesta mucho trabajo para las personas que se dedican al teatro. Mantener en cartelera las obras es un esfuerzo monumental, así que hay que invitar al público a que vaya al Centro Cultural Helénico a ver Vuelos Nocturnos sobre un mar sin fondo. Entre la ausencia y la memoria, el eco persiste. Déjame leer la ficha y la sinopsis que se está presentando de la compañía Teatro Línea de Sombra, TLS. El concepto y la creación de Jorge Vargas, de Eduardo Bernal, de Luis Mario Moncada y de Alicia Laguna, y la asesoría de la queridísima y gran periodista Marcela Turati, tuya, de Alicia de los Ríos, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Bro Juárez. Ustedes han asesorado, colaboraron con la investigación, y estás en escena, tú misma estás en escena, y Chantal Saad. Así que diste el paso de subir al escenario, y está esta música original de Juan Pablo Villa y de Chantal Saad, de esto que se titula, como dije hace un momento, Vuelos Nocturnos sobre un mar sin fondo. Y la sinopsis dice: proyecto de teatro línea de sombra con la participación de Alicia de los Ríos Merino, del dramaturgo Luis Mario Moncada, colaborador de la agrupación y especialista en el diálogo entre materiales documentales y construcciones poéticas, así como de las y los integrantes del TLS. La investigación escénica aborda el caso de la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino en 1978 y el proceso judicial impulsado durante más de 20 años por su hija, por ti, a partir de entrevistas con periodistas, peritos, historiadores, defensores de derechos humanos, familiares, vecinas, vecinos, así como personas vinculadas con los hechos ocurridos en 1978. Así que vaya usted a la cartelera del Centro Cultural Helénico, en el Foro La Gruta, ahí en Avenida Revolución 1500,
esquina Manuel M. Ponce, en la Ciudad de México. Y pues ahí está esta obra y otras obras magníficas. Por cierto, veo que está Luis de Tavira, estará con el Rey Lear en los próximos días en septiembre, y otros grandes actores y actrices que están siempre en el elenco. Así que diste al paso, Alicia, y te subiste al escenario. ¿Cómo es la experiencia? No, pues ha sido muy fuerte, Carmen, porque además yo tenía la presión que yo no soy actriz, evidentemente, hasta que me tuve que decir yo sola que no iban a ver a una actriz. Justamente van a ver una narración en primera persona, luego habla Alicia, ¿no? También desaparecida, y habla Alicia abuela. Entonces tuve que hacerme un coco watch yo sola, de que pues era personificarme a mí misma, ¿no? Y que acá es muy importante porque llegamos justo hasta el día del 6 de agosto del 2026, ¿no? O sea, lo que se retrata es qué tan costoso es para cualquier familia, Carmen, en México, y yo creo que en cualquier lugar del mundo, buscar a una persona desaparecida. Costoso en cualquier término, económico, emocional, Todo, ¿no? O todo, sea, te cambia la vida. Cómo tu vida se va delineando en torno a la desaparición. Y entonces pues vamos llegando, y a mí lo que más me gusta, creo que toda la gente sale convencida de que esto nunca va a poder ser un camino unipersonal. Es decir, la búsqueda de Alicia, como la búsqueda de las 135,000 personas desaparecidas en México, es colectiva, ¿no? Este amparo es colectivo, el amparo anterior fue colectivo, la comisión fue colectiva, y eso creo que lo muestra Vuelos Nocturnos, ¿no? Que eso ha sido un camino compartido entre muchos y muchas. Y nada más quisiera agregar, mira, siempre invitamos a alguien especial, y con especial digo es que puede contar un tramo de este camino. Por eso te decía que estuvo Sergio el domingo, que fue el Sergio primero Aguayo, que ve la fotografía de mi madre, sí. Sergio Aguayo Quesada, y él no la reporta inmediatamente. Ha estado otros compañeras muy queridas. El sábado 15 de agosto, el próximo sábado, está Marcela Turati en escenario contando lo que ella ha investigado en el camino de Alicia. ¿Este sábado? Este sábado 15, sí. Sábado y domingo las funciones son a las 6 de la tarde. Uh-huh. Ahí estará en Marcela la Turati, que ha hecho un trabajo espectacular. Sí. Sí. El sábado 15 está Marcela Turati. El domingo 16 la invitada especial es Daniela Rea, otra compañera queridísima, que ella ha puesto mucha atención sobre todo en la vida de las infancias, ¿no? De huérfanas, de todas las personas desaparecidas del pasado, del presente, ¿no? Entonces está Dani. El viernes 21 están, yo le digo los abogados estrellas, pero todos los abogados que me han acompañado en el litigio desde el 2002 han sido estrellas, pero están César Contreras, que es uno de las defensas en este amparo, ¿no? Y está Alejandra Elguero, que ella fungió como abogada también, aunque ahorita ya no está en el Centro Pro. Entonces el 21 está César Contreras y Alejandra Elguero. El 22 está la doctora Lidia Rodríguez, que es una de las peritas de la ENA, que justo ha llegado a hacer unas descubrimientos que ahorita siguen en periciales, ahí en la base aérea militar número 7. Y el domingo 23 es una función especial que es para las familias de las personas desaparecidas en la Ciudad de México, quienes nos aglutinamos en la glorieta de los desaparecidos, y sube con nosotros Jorge Verástegui a escenario. Entonces, ellos son los invitados que van a estar contando qué es el proceso de buscar, cómo es el proceso de buscar una persona desaparecida, Carmen, en este país. Ni más ni menos, muy, muy importante todo esto. Alicia de los Ríos Merino, te agradezco muchísimo esta conversación, toda esta
tarea, este trabajo que ha realizado junto con muchos y muchas otros en este país, y pues destacamos esta importante resolución judicial y desde luego este importante trabajo en el teatro. Así que te mandamos un abrazo muy fuerte y nos veremos en el Centro Cultural Helénico en una de las próximas fechas en esta muy importante obra en la que estás participando de forma directa. Gracias, Alicia. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Carmen. Te abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente para ti, un fuerte abrazo. Gracias. Ahí están vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo. Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo. Por un lado el teatro, pero desde luego la resolución judicial, de la cual, por cierto, tendremos una opinión más que especializada, que es la del doctor José Ramón Cosío. El doctor Cosío ha seguido de cerca este proceso judicial y pues le hemos pedido que nos dé un punto de vista del alcance que tiene una resolución judicial como la que ha tenido lugar en México con este tema. Volvemos con él.